Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Minmazulga. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales de la separata número 12 del curso de razonamiento verbal con el tema la etimología. A ver, ¿qué es la etimología? La etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Muy bien, acá tenemos la definición. Vamos a proceder a leer. A ver, la palabra etimología es de origen latino, ¿ya? Proviene del término etimología, ¿no? Bueno, esta es la escritura latina. Compuesto de la raíz etinos, que significa algo verdadero o auténtico, y logía, que significa estudio o tratado. A ver, en síntesis, la etimología es una ciencia que se encarga de estudiar el origen de las palabras, ¿ya? Muy bien, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, el origen de las palabras. Nuestro idioma castellano tiene origen, ¿ya? En dos lenguas, que es las lenguas latinas y las lenguas griegas, ¿ya? Entonces vamos a estudiar nosotros eso, las raíces latinas y las raíces griegas. Si ustedes se dan cuenta, cuando buscan el diccionario, siempre te dice, es una voz de origen latina o es una voz de origen griega, ¿ya? Entonces, vamos a conocer. Muy bien. Entonces, ¿qué son los prefijos? Es muy importante también saber qué son los prefijos, porque hay prefijos latinos y hay prefijos griegos, ¿ya? A ver, el prefijo, ¿ya? Es la sílaba o palabra que se antepone a la raíz. Antepone quiere decir que se coloca antes de la raíz de una palabra para formar otra palabra con otro significado similar. Ya los prefijos se ubican antes de la raíz. Por ejemplo, nacer es la raíz. ¿Cuál sería el prefijo? Re. La palabra resultante sería renacer. ¿Ya? Entonces los prefijos se ubican antes de la raíz. A ver, ¿qué son los sufijos? Es una o más letras que se agregan después de la raíz. Después de la raíz. O tema de una palabra, para añadirle a este una información suplementaria. ¿Ya? Acá hay un ejemplo. Casas, la raíz es cas y el sufijo es as. Se está ubicando después de la raíz. ¿Ya? Entonces los sufijos se ubican después y los prefijos antes. Muy bien, vamos a hablar de las raíces griegas. Muy bien, para desarrollar estos ejercicios es necesario que uses tu diccionario. Si no tuvieras un diccionario etimológico normal, puedes ayudarte con el diccionario de la Real Academia o el diccionario básico que tienes. A continuación, yo le estoy mostrando cuáles son los prefijos griegos, ¿ya? Entonces, esto te va a ayudar para desarrollar la separata. Puede que algunos ejercicios o algunas palabras no estén, ¿ya? Bueno, ahí sí te apoyas con el diccionario, pero con eso va a haber algunas palabras que te va a ayudar. ¿Ya? Bueno, acá tenemos la raíz griega, acá tenemos el significado y acá son los ejemplos, ¿no? Los términos. Por ejemplo, a, ¿qué significa a? Denota negación. Un ejemplo, apatía. ¿No? Afonía, afonía que es sin fono, amorfo, sin forma, apatía, sin ganas. A significa negación, sin. ¿Te das cuenta? Hexa, ¿qué significa hexa? 6. Ejemplo, hexaedro, hexagonal. Hipo, hipo, ¿qué significa? Debajo de, debajo de. Un ejemplo, hipotermia. Entonces acá están todos los ejemplos que te van a ayudar. Isos, ¿qué significa? Igual. ¿Cuál es el ejemplo? Isotérmico, isométrico, ¿ya? Entonces acá están, lo único que tú tienes que hacer es verificar o tomar apuntes en una hoja, ¿no? A ver, acá también tenemos más sufijos griegos, ¿no?
los sufijos que se ubican después de la raíz, que la ea, ia, que significa acción, náusea, agonía, ica, ico, relativo a, ético, física, ¿no? Entonces, acá están ismo, ciudadanía, doctrina, sistema, magnetismo, ostracismo, ista, ¿qué significa ista? Oficio, profesión. Ejemplo, dentista, cronista. Memo, resultado de la acción, fenómeno, ¿no? Acá están los ejemplos, ¿ya? Con eso te puedes ayudar para desarrollar los ejercicios. Muy bien, vamos a proceder con las raíces latinas. Muy bien, acá tenemos los prefijos latinos. Igual que lo anterior, te va a ayudar. Muy bien, recuerde que en la cultura latina se desarrolla después de la cultura griega, ¿ya? Entonces los latinos también van a usar ciertos términos, ciertos vocablos de origen griego y lo van a hacer suyo, ¿ya? En algunos casos puede coincidir, por ejemplo, abs a, que significa privación, abusar, abstinencia, afonía. ¿Te das cuenta? Afonía. Aproximación, dirección, presencia. Términos adjunto, advenimiento. ¿Qué significa? Por ambas partes. Ejemplo, ambivalencia, ambiguo. Ante, ¿qué significa? Delante, antes, ¿no? Ejemplo, antepasado. Ya aquí están los ejemplos, ya no lo voy a seguir leyendo porque ya lo tienen ahí presente. Muy bien, tenemos los sufijos latinos, también a, que es acá por ejemplo el sufijo latino a, que significa agente, ocupación. Un ejemplo, escriba, terrícola, sufijos, o sea, cómo acaba, ¿no? Al, cuando termina la palabra en al o termina en ar, ¿qué significa? Relación, pertenencia, animal, vital, lunar, ¿ves? ¿Te das cuenta? Está terminando, ¿ya? Está terminando. Acá, por ejemplo, cuando termina la palabra en ano, ino y no, ¿qué significa? Pertenencia, procedencia, por ejemplo, urbano, divino, colono, no. Entonces te das cuenta, los sufijos se van a ubicar después de la raíz, al final de la palabra. Los prefijos se ubican antes, al inicio de la palabra. ¿Ya? Entonces ahí tienen la lista de sufijos. Muy bien, acá también tienes una lista de raíces griegas que te va a ayudar también para resolver los ejercicios. Por ejemplo, acá tenemos algia. Algia, ¿qué significa? Dolor. Un ejemplo, neuralgia. Artropo, ¿qué significa? Hombre, que es un ejemplo, antropomorfo. Entonces acá tienes la lista de raíces griegas. ¿Ya? Acá tenemos más raíces griegas, que significa raíz fago, que significa comer. Ejemplo, fitófago. Raíz filo, que significa amigo. Amigo, ¿no? O cierto acercamiento, cierto gusto, ¿no? Sofilal, dice sofilal, ¿no? Fito, que significa planta, fitología, acá está el ejemplo. Bueno, ahí tienes más listas griegas, acá también tienes raíces latinas, ¿ya? Y también, y tenemos más raíces latinas, ¿ya? Entonces, con este listado yo creo que te va a ayudar bastante para desarrollar los ejercicios. Muy bien, a continuación voy a explicar algunos ejemplos de su separato, ¿ya? Bueno, en acá lo único que tienes que hacer es escribir el significado. Acre, agri, albi, ¿ya? Si una de estas o algunas no están, ya pues me dices, profesor, ¿qué significa acre? Yo te mando la palabra, ¿no? ¿Qué significa filia? ¿Qué significa juri? ¿Qué significa homo? ¿Qué significa api? ¿No? Belli, óleo. ¿Qué significa? Entonces yo te voy a mandar el significado en el caso que no encuentres en tu diccionario. Muy bien. ¿Qué vas a hacer acá? Escribe el significado del sufijo y de un ejemplo. Ah, ya. ¿Qué significa algia? Eso lo habíamos visto, creo. Algia.
Algia. Acá está. Algia significa dolor. ¿Ya? Simplemente lo estoy retrocediendo para que te das cuenta que sí te va a ayudar bastante esta lista de raíces latinas, de raíces griegas. Te va a ayudar mucho. ¿Ya? Entonces, eh, algia, pues tú pones, ¿no? Significa dolor. Es dolor y pones neuralgia o lumbalgia, ¿no? Neu, neuralgia. Ya, arqueacito, ¿no? ¿Qué significa? Ya, entonces, ya, bueno, entonces la explicación está ahí, ya creo que no es necesario seguir detallando, creo que ya se entiende cómo desarrollar, ¿no? Muy bien, en el ejercicio 3 vas a demostrar tu dominio etimológico. Por ejemplo, ¿qué significa esta raíz? Terapia, que significa curación, tratamiento. Por ejemplo, dice aeroternoterapia, que es terapia o curación a base de aire, ¿no? De ciertos, de aires, de vientos, ¿no? Que te ponen en la piel, en el cuerpo, y de esa manera pueden aliviar ciertos dolores. La crenoterapia es un tratamiento a base de minerales, ¿no? De aguas mineralizadas, puede ser. Y electroterapia, ¿no? Un tratamiento a base de electrodos, ¿no? Que son de ciertas descargas eléctricas. Entonces acá lo que tú vas a escribir es la definición, ¿no? Escribes la definición. Ya no lo estoy escribiendo para que ustedes ya lo puedan hacer. Muy bien. En acá también igualito vas a colocar la definición. Tomía, ¿qué significa incisión? Amigdalatomía, ¿qué significa, no? Incisión o corte de la amígdala sería, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a esta definición, tú ya puedes deducir el concepto, la definición. Muy bien, chicos, eso sería todo. Si tuvieran ustedes alguna duda, me hacen llegar sus consultas. Que tengan muy buen día.